Bienvenidos a una edición más de Ediciones Team PI. Estamos con un programón porque vamos a hablar de la lectura en tiempos de pandemia. Y para eso le invitamos a un experto, Rosa. ¿Es así? Bienvenida, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lilian? Súper bien, muy contenta de estar en una edición más de Visiones Team PI aquí por EduCanal, siempre transmitiendo conocimiento. Como bien vos ya estabas adelantando el título de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con lectura en tiempos de pandemia. Y qué mejor que hoy con nuestro experto de lujo, Lilian, realmente un gran privilegio, nos sentimos muy honradas de poder tener a este gran profesional, a un reconocido, él es escritor, es también investigador y docente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estamos hablando del magíster Nelson Aguilera. Bienvenido, señor Nelson. Muchas gracias por esta invitación de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia. Para mí es un verdadero placer. Muchísimas gracias, bienvenidos. Realmente nos sentimos muy honradas de que Nelson Aguilera hoy nos esté acompañando. Ya les adelantaba toda la trayectoria que tiene nuestro experto de hoy. Nos enteramos y nos estaban comentando que ya ha lanzado 55 libros de su autoría. Realmente nos sentimos muy honradas y realmente muy afortunadas de poder tener a este gran profesional y como paraguayo tener esta calidad de profesionales y de escritores que tanto necesitamos en nuestro país, de poder incentivar y motivar a la lectura a nuestros niños, jóvenes y, ¿por qué no?, a nuestros adultos también. En ese sentido, profe, si me permite llamarle de esa manera, queremos iniciar ya de esas estrategias que podemos adoptar de la lectura en estos tiempos de pandemia. ¿Qué estrategia podemos hacer con nuestros niños, jóvenes y adultos? Yo creo que más allá de la crisis que estamos atravesando, profe, es una gran oportunidad para poder adquirir este hábito tan valioso. Así es. Bueno, lo que justamente dijiste durante esta pandemia, ¿cómo podríamos nosotros hacer que nuestros chicos lean? Mayormente la gente está frente al televisor, pendiente de las noticias o también en series, películas, en diferentes canales o Netflix, etc. Ahora, la lectura es un desafío para un país como el nuestro. Un desafío desde un punto de vista político, un desafío desde un punto de vista histórico y cultural. Y vamos a empezar un poquito nosotros por lo que sería lo histórico. Dentro de la América Latina, la lectura fue prohibida, siempre fue prohibida, desde que comenzó el continente. ¿Y quiénes prohibieron? Empezó con la reina Isabel la Católica, y los otros reyes también decían que se tenía que controlar muy bien la literatura que iba a entrar en América Latina. En América, en esa época, Latina todavía no existía. Entonces hubo un control muy fuerte de la corona, de los materiales que se iban a leer, porque se tenía mucho miedo a lo que sería una propagación judaizante o protestante. Y por sobre todas las cosas se prohibió también que la Biblia, que en Europa se incentivaba la lectura, en América, sin embargo, no. Entonces hay un factor histórico en que la corona española prácticamente prohibió la lectura. Y si es que permitió de una manera muy controlada. La otra institución que prohibió la lectura, y si lo hizo, lo permitió, lo hizo de forma controlada, fue la Iglesia Católica. Entonces tenemos un elemento histórico demasiado grande los latinos, y Paraguay también, por sobre todas las cosas. A esto se suma un elemento cultural. El elemento cultural tiene que ver con la oralidad. Nosotros somos un pueblo muy oral, netamente oral. Para nosotros lo que se dice que, el radioso O, funciona mucho más de lo que se pueda llegar a un texto. Entonces, tenemos un factor histórico, un factor cultural. Llegar de la oralidad a la literatura, a lo escrito, no es fácil. Y yo creo que como sociedad todavía es un desafío. Y luego tenemos una parte política, que también la política en cierto modo trabajó para que no se leyera. Tenemos una sucesión de dictaduras, poca lectura, y estas tres grandes, vamos a decir, vertientes son lo que nosotros recibimos hoy en día como familia, sociedad paraguaya. Una cuestión histórica, una cuestión cultural, una cuestión política. Y por supuesto la gente le es mucho más fácil ponerse frente al televisor
encender la radio que tomar un libro. Ahora, ¿qué hace un papá, una mamá, una familia ante una nueva generación que no lee? Y allí entra el factor de que tengamos esperanza de que la nueva generación lea. La primera estrategia, yo diría, es ser el ejemplo. Papá y mamá, ejemplos. De lectores, leer. Si los padres leen, están dando un ejemplo excelente a sus hijos porque están viendo. Los chicos aprenden por el modelo. Ahora, después la otra estrategia podría ser desde chiquitos contarles cuentos en forma oral y también con el libro en la mano. De que el chico escuche, si es posible, todas las noches antes de dormir. Esa estrategia con los chicos ayuda muchísimo. Y los niños pequeños son como esponjas. Ellos absorben toda la historia. Es más, muchas veces ellos se aprenden de memoria ya la historia y te dicen, no, era así, papá, así tiene que ser, porque así fue. Esta es una manera de incentivarles también. La otra cosa que algunos no están de acuerdo, pero yo sí aplaudo, premiar al chico cuando lee un libro. Premiarle, mostrarle de que es un placer y que tiene su recompensa el tener que leer. La lectura nunca debe ser un castigo. De decirle, bueno, te portaste mal, agarra un libro y andate a tu pieza y lee. No, allí nos fuimos todos al mazo. Entonces, yo creo que el premiarle, terminaste un libro, vamos a comer una pizza por eso, vamos a tomar helados, te voy a hacer un regalito por esto. Muy bien, te felicito. ¿Qué te parece si me dibujas aquí la parte que más te gustó del cuento que leíste, por ejemplo? O vamos a hacer una maqueta del personaje que leíste, que te gustó. Vamos a dibujar, vamos a pintar, vamos a hacer algo con los niños. Por supuesto que esto genera un ambiente diferente. Y el niño que ve que los padres reaccionan positivamente a la lectura, encima le premian, se va a sentir incentivado, se va a motivar, va a querer leer más. La otra cosa muy importante es que las madres, porque las madres son más afectivas, eso no quiere decir que los padres no lo seamos, pero que cuando le van a contar una historia le abracen al niño, que haya una relación cariñosa, amorosa entre la madre, el niño y el libro. El papá también lo puede hacer, el papá también le abraza, toma el libro y le lee, ambos, para que el chico tenga que relacionar lo afectivo con la lectura. Esta es una parte que podemos trabajar y yo tengo mucha esperanza en la nueva generación. Ahora, uno debe dirá, pero profesor, yo tengo hijos adolescentes que no quieren leer. Y esa es una realidad nacional e internacional. Entonces, muchas veces también tenemos que trabajar un poquito el premio, la recompensa con el adolescente. Mira, sí, lee esto y vas a tener esta salida. ¿Qué sería? Y recompensa. Sería como lo que hoy le llaman todo el mundo la gamificación. Nosotros hacemos concurso en mi casa, profe, en el que cada uno y quien lee todo primero su libro y tiene que comentar. Hacemos concurso. Me parece genial. Entonces, mamá, papá, había sido que esto es una técnica que está bien. Nosotros en casa somos 5 y los 5 leemos libros y lo que hacemos es competencia de quién lee primero. Y tengo uno de 5 años, gente, que no lee, pero ¿qué tiene que hacer? Mamá tiene que leer y como él quiere ya ganarse, yo tengo que acostarme rápidamente a leer y eso que estaba diciendo. Así que me encanta esto, así que tengamos en cuenta, papá, mamá, que estamos en casa, que es una manera, ahora en este tiempo de pandemia, como dijo Rosa, hay tantos problemas psicológicos, psicosomáticos inclusive, si tanto nos venden ahí con el tema de estamos con problemas de cuántos están, o sea, llega rápidamente, uno como que ya se siente mal, así es que apostemos a la lectura, gente. Así, y con esto nos vamos en este primer bloque maravilloso. Ahora vamos a hablar más de lectura en tiempos de pandemia en el siguiente bloque. No te muevas. Al coronavirus no se le gana en los hospitales. Se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social.
Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque con lo que tiene que ver la lectura en tiempos de pandemia. Cómo incentivar, cuáles son las técnicas, herramientas, todo hoy vas a tener de primera mano de un escritor de lujo que tenemos aquí con nosotros en el programa, que es Nelson Aguilera, que ya conocemos, cada uno de nosotros ya conocemos algún libro de él, ya lo tuvimos que haber leído con nuestros hijos. Y si no, bueno, te vamos a presentar todos aquellos que todavía no pudieron leerlo. Hoy vas a conocer cuáles son esos. Son súper interesantes para nuestros niños y adolescentes. Así es que, profe Nelson, también yo le digo profe, Nelson Aguilera, porque él es el profe, le tendríamos que denominar, de aquí le bautizamos como el profe. El profe, el maestro, el profe. Todos me llaman de aquí ya, el profe, todo, ese es mi nombre. Profe, si nos podrías comentar cómo está el índice de lectura en el país. ¿Tenés esos datos? Bueno, hasta hace un año atrás se hablaba de 0,25 de un libro por habitante por año. Lo que significa que un libro de 100 páginas, por ejemplo, se leía 25 páginas por habitante por año. Se trabajó mucho, las cámaras paraguayas de libros. También está la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Educación y Ciencias. Y justamente la primera dama también había entrado dentro de un programa que se llama el Plan Lector. Y los escritores, la Sociedad de Escritores del Paraguay, el PEN Club del Paraguay, escritoras paraguayas asociadas, Escritoroga, que son nucleaciones de escritores, trabajamos yendo a los colegios, haciendo encuentro con el autor en las ferias, en las escuelas, en los colegios. ¿Para qué hicimos estos trabajos? Para incentivar la lectura a niños, a jóvenes, a niños, a jóvenes. Y logramos algo muy interesante. Subimos a 0,5. Ahora ya se leen 50 páginas por habitante por año. Y la nueva generación está leyendo más que la vieja generación, diríamos. ¿Por qué esto? Por los incentivos, por los encuentros y porque los maestros también se metieron dentro de este programa, porque se dan cuenta que si no hay lectura, no hay educación. La base de la educación es la lectura. La diferencia entre una persona educada y una persona no educada, académicamente hablando, está en la lectura y en la escritura. Entonces, todo esto es un desafío, porque ¿qué queremos? Una sociedad lectora, una sociedad que piense, una sociedad que sea útil. ¿Y de dónde va a sacar las herramientas, los conocimientos, esa sociedad, esa nueva generación? De los libros, de las investigaciones, de los experimentos, del contacto en sí con el conocimiento. Y eso, todo es un desafío para una sociedad, porque fíjate vos, que nosotros de repente, ¿qué vamos a hacer si nos vamos y consultamos con un médico que no leyó? Eso sería un atentado en contra de la misma sociedad, porque ese médico puede matar. Vamos a pensar en un arquitecto que no leyó y se recibió su título así nomás, por allí cañijame o con coima o con lo que sea, agarró su título. Y uno ahorra, tiene su platita, quiere tener su casa donde va a vivir con su esposa, con sus hijos, y le contrata un arquitecto mediocre, que no leyó, que no se preparó, y le hace la casa. Pero con la primera tormenta viene y se cae todo encima de la familia, puede ocasionar muertes. Una enfermera que no lee, que no se prepara también. Un maestro que no lee, que es lo que vamos a hacer, un ingeniero, un odontólogo. O sea, mirando un poco así a gran escala, la importancia de la lectura es demasiado grande. Y si no hay lectura, esa sociedad está cometiendo un atentado en contra de sí misma, que tarde o temprano va a ser como un boomerang,
que le va a volver encima. Entonces, el desafío está, y estamos logrando. Hemos llegado a 50 páginas, a 0,5% de un libro, por decir así, la mitad. Hay sociedades que leen hasta 10 libros por año. Por ejemplo, España, en el mundo iberoamericano, es el país que más lee. 10 libros por año lee el español común, diríamos. Pero en América Latina, el país que más lee sería Chile, que está como 5,2. Luego está Argentina. Y nosotros estamos en la cola. Y necesitamos incentivar la lectura con nuestros hijos, los maestros, también los clubes, también los centros culturales. Todo tiene que ser un esfuerzo. La lectura tiene que ser una obsesión para todos. En especial en este tiempo de pandemia, generar un poco ese espacio de lectura para desconectarse de todo lo malo que trae consigo con el tema de la pandemia. Yo creo que es recontra recomendable, y también de desconectarse un poco de todos estos dispositivos. No sé qué opinas al respecto, profe Nelson. Totalmente, totalmente. Conste que hay un pequeño repunte. Sorprendentemente, la gente está queriendo leer porque tiene tiempo, porque no sabe qué hacer con los hijos. Los padres están estresados, los chicos también. La televisión no es suficiente, por decir así. La televisión entretiene un tiempo, pero también cansa. La computadora también, el teléfono también. Así que el libro trabaja la imaginación. Tu Caperucita no es igual que la mía. Tu Cenicienta no es igual que la mía. El libro desarrolla millones de neuronas en el ser humano. Cuando uno está leyendo un libro, viaja. A más de aprender vocabulario, a más de desarrollar lo cognitivo, a más de aprender ortografía, de pensar. Se desarrolla todo lo que es el pensamiento crítico. La lectura desarrolla no solo lo lingüístico, sino también lo cognitivo. Esto es muy importante. Y allí los padres y los maestros tenemos que insistir. Yo me sorprendí, por ejemplo, una profesora de universidad que me contó que le prohibieron en una universidad que leyera libros con sus alumnos. No puede ser. La universidad tiene que ser el lugar donde se nade en libros, en lecturas. Y ella, porque iba a leer 2, 3 libros paraguayos, los coordinadores le dijeron no, que los chicos no tienen que leer. O sea, fotocopia o el resumen del resumen no me va a leer. No, tienen que leer libros. Así es que esto es un desafío nacional. Eso es lo que yo puedo decir. Totalmente, profe. Yo creo que es muy inspirador todo el mensaje del profe Nelson Aguilera, y quién mejor que él, un grande y destacado escritor paraguayo que nos está inspirando. Y realmente, profe, celebro y realmente te reconozco por toda la pasión que transmitís y por todo esto que nos estás comentando, esos beneficios que trae la lectura, profe. Muchas veces por desconocimiento quizás no le damos la importancia. Entonces hoy vos que estás mirando del otro lado, imagínate la cantidad de beneficios que te va a poder traer inculcar a tus hijos y poder incluir dentro de tus hábitos la lectura. Bueno, con esto vamos al corte y enseguida volvemos con más de lectura en tiempo de pandemia con el escritor Nelson Aguilera.